Carlos Sainz le dice a Colapinto que el pibe no es para tanto. Quédate hasta el final, solo si quieres ver la sorprendente reacción de Colapinto. La jornada había comenzado como cualquier otra en un fin de semana de Gran Premio, con el bullicio de ingenieros ajustando monoplazas, periodistas buscando la próxima gran historia y pilotos preparándose para enfrentarse al desafío de un circuito exigente. Sin embargo, a mitad del día, una polémica inesperada había estallado, cambiando el enfoque de todos los presentes. Suscríbete solo si amas a Colapinto y deseas que forme dupla con Sainz. Carlos Sainz, conocido por su estilo mesurado tanto dentro como fuera de la pista, se encontraba en el ojo del huracán. Un breve clip de vídeo, difundido masivamente en las redes sociales, mostraba al piloto español pronunciando unas palabras que, sacadas de contexto, habían sido interpretadas como un menosprecio hacia Franco Colapinto, un joven piloto argentino que había estado atrayendo miradas gracias a su talento emergente. Las palabras "no es para tanto", pronunciadas en un tono despreocupado durante una conferencia de prensa, se habían convertido en una especie de mantra para aquellos que querían alimentar una supuesta rivalidad entre ambos. Lo que pocos sabían era que esa frase había sido parte de una respuesta a una pregunta completamente diferente. Un periodista le había preguntado a Carlos si sentía alguna preocupación por las condiciones de seguridad del circuito tras un incidente el año anterior. Sainz había respondido con tranquilidad, restando importancia al tema y confiando en las mejoras realizadas. Sin embargo, en cuestión de horas, su respuesta había sido extraída de ese contexto y vinculada a Colapinto, creando una narrativa que no solo era falsa, sino que también comenzaba a afectar a ambos pilotos. Franco Colapinto, por su parte, se encontraba repasando datos técnicos con su ingeniero cuando su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Al principio lo ignoró, acostumbrado al ruido constante de las redes sociales, pero finalmente cedió ante la insistencia de las notificaciones. Al abrir uno de los mensajes, se encontró con el clip que ya había comenzado a circular. Su expresión, inicialmente de incredulidad, se tornó más seria a medida que lo veía repetirse una y otra vez. Aunque no estaba seguro de si las palabras eran verdaderamente un ataque hacia él, no pudo evitar sentir una punzada de desilusión. Había admirado a Sainz por su profesionalismo y enfoque dentro del deporte, y la idea de que pudiera hablar así de lo desconcertaba. Suscríbete solo si quieres que Colapinto forme dupla con Sainz y ganen un mundial de constructores. En lugar de reaccionar públicamente, Franco decidió tomar un enfoque más personal. Quería claridad, y la única forma de obtenerla era enfrentarse a Sainz directamente. Sin informarle a nadie, se dirigió al Hospitality de Ferrari, caminando con determinación por el paddock. Los murmullos se alzaron a su paso, ya que no era común ver a un piloto dirigirse a otro equipo sin previo aviso, especialmente en medio de una controversia. Carlos estaba sentado con su ingeniero, revisando simulaciones de carrera, cuando notó la presencia de Franco. Levantó la mirada y, al ver su expresión seria, dejó a un lado lo que estaba haciendo. Ambos se saludaron con una breve inclinación de cabeza antes de que Colapinto hablara. Sin rodeos, le explicó el motivo de su visita y mostró el vídeo que lo había llevado allí. Sainz, al verlo, frunció el ceño, no solo por la manipulación evidente, sino también por el impacto que estaba teniendo en alguien que respetaba. Suscríbete solo si amas a Colapinto y deseas que ponga en pie a toda la Argentina ganando un mundial de Fórmula 1. Con un tono sincero y firme, Carlos le explicó a Franco el verdadero contexto de sus palabras. Hizo hincapié en que nunca había tenido la intención de faltarle al respeto, y menos aún de cuestionar su talento. Franco lo escuchó atentamente, buscando en su rostro cualquier señal de evasión o insinceridad, pero lo que encontró fue una genuina frustración por cómo se había desvirtuado la situación. Aunque su molestia inicial aún persistía, comenzó a entender que ambos estaban siendo víctimas de una narrativa creada por otros. Mientras discutían, el bullicio en el paddock aumentaba. Los rumores de su encuentro se habían extendido rápidamente, y varios periodistas se apresuraban a especular sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos comenzaron a teorizar sobre una posible confrontación, mientras que otros intentaban obtener declaraciones de miembros de ambos equipos. Sin embargo, dentro del Hospitality, la conversación entre los dos pilotos tomó un giro más colaborativo. Ambos coincidieron en que era necesario aclarar la situación cuanto antes, no solo para proteger su reputación, sino también para evitar que el incidente distrajera del verdadero objetivo del fin de semana, la carrera. Decidieron emitir un comunicado conjunto y convocar a una rueda de prensa breve para abordar el tema directamente. Durante el encuentro con los medios, Carlos fue el primero en hablar. Con un tono sereno, explicó cómo sus palabras habían sido sacadas de contexto y lamentó que esto hubiera causado malentendidos. Franco,
Por su parte, reconoció la disposición de Sainz para aclarar el asunto y destacó la importancia de la comunicación directa en situaciones como esta. El gesto fue recibido con aplausos por gran parte del público, aunque siempre hubo quienes insistieron en teorías de rivalidades ocultas. A pesar de ello, tanto Carlos como Franco sintieron que habían hecho lo correcto. Más tarde esa noche, mientras el ruido del paddock se desvanecía lentamente, los dos pilotos se cruzaron de nuevo. Esta vez, en lugar de tensiones, compartieron una breve conversación sobre la carrera que les esperaba. Franco incluso bromeó, diciendo: «Al menos ahora la gente habla más de mí, aunque no sea por mis vueltas rápidas». Carlos rió, agradecido de que el joven piloto hubiera recuperado su buen humor. Cuando el día de la carrera finalmente llegó, la atención volvió a centrarse en la pista. Los rumores y las polémicas quedaron atrás, eclipsados por la intensidad de la competencia. Ambos pilotos demostraron por qué estaban entre los mejores, dejando claro que, al final, lo que realmente importaba no eran las palabras malinterpretadas ni los conflictos fabricados, sino su habilidad para desafiar los límites de la velocidad y la precisión en cada curva del circuito. Suscríbete solo si amas a Colapinto y deseas que ponga en pie a toda la Argentina ganando un Mundial de Fórmula 1. El ajetreo del paddock vibraba en el aire, un entramado de conversaciones rápidas, motores rugiendo y órdenes precisas que mantenían a todos en movimiento constante. Franco Colapinto avanzaba entre la multitud con una mezcla de determinación y desasosiego. Había pasado la noche anterior leyendo y releyendo los titulares que lo atribuían como blanco de comentarios críticos por parte de Carlos Sainz. Cada palabra que los medios habían reportado resonaba como un eco en su mente, desafiando su confianza y poniendo a prueba su capacidad para mantenerse sereno. Decidió no quedarse con la duda. Si había algo que debía esclarecer, lo haría de frente, sin intermediarios ni malentendidos. Carlos estaba en una esquina del área de hospitalidad, revisando datos junto a su ingeniero de carrera. Su lenguaje corporal mostraba concentración y calma, el mismo aplomo que solía demostrar tanto dentro como fuera del coche. Mientras conversaba, su mirada se cruzó con la de Franco, quien había llegado al lugar con pasos firmes. La expresión de Colapinto era seria, cargada de una intensidad que Sainz no pudo ignorar. Se disculpó brevemente con su equipo y dio un paso hacia Franco, intuyendo que este encuentro no sería casual. Antes de que Carlos pudiera pronunciar palabra, Franco habló con una voz que, aunque controlada, dejaba entrever la tensión acumulada. Le explicó, sin rodeos, lo que había leído, declaraciones que, según los reportes, lo desacreditaban como piloto. Detalló cómo aquellas palabras habían sido interpretadas como un menosprecio hacia su esfuerzo y su trayectoria, algo que lo había herido profundamente. Mientras Franco hablaba, Carlos lo escuchó con atención, sin interrumpir, permitiéndole expresar cada pensamiento y cada emoción. Pero a medida que las acusaciones tomaban forma, la confusión en el rostro de Sainz se transformaba en una clara molestia, no hacia Franco, sino hacia la situación misma. Cuando Franco terminó, Carlos tomó un instante para ordenar sus pensamientos. Sabía que cualquier respuesta apresurada podía ser malinterpretada, y este no era un momento para hablar sin precisión. Con un tono tranquilo, pero cargado de seriedad, comenzó a desmontar el malentendido. Explicó el contexto real de sus declaraciones, describiendo cómo había respondido a una pregunta específica sobre su preparación para el circuito de Las Vegas, un tema completamente distinto a lo que Franco había entendido. La frase "no es para tanto", aseguró, no tenía ninguna conexión con el joven piloto ni con su desempeño. «Nunca me referiría de esa manera a alguien que sé lo difícil que ha trabajado para estar aquí», añadió Carlos, enfatizando cada palabra con una mirada directa y sincera. Sainz fue más allá de lo necesario. No solo aclaró el malentendido, sino que también aprovechó para expresar su respeto hacia Colapinto. Habló sobre cómo había seguido su trayectoria en categorías inferiores, admirando su habilidad para destacar en un entorno tan competitivo. Reconoció el talento y la dedicación de Franco, subrayando que entendía perfectamente las presiones que enfrentaba un piloto joven tratando de consolidar su lugar en el mundo de la Fórmula 1. «Sé lo que se siente estar bajo la lupa de todos», dijo con un tono más personal. «Pero te aseguro que jamás buscaría desacreditarte. No es mi forma de ser ni mi manera de actuar». Mientras escuchaba, Franco sintió como la indignación que había traído consigo se desvanecía poco a poco, reemplazada por una mezcla de alivio y vergüenza. Era evidente que las palabras de Carlos eran sinceras, y el escenario que había imaginado, en el que Sainz lo criticaba abiertamente, comenzaba a parecerle absurdo. Respiró hondo antes de responder, su tono ahora más bajo y humilde. «Carlos, me equivoqué. No debí asumir lo que leí sin venir primero a hablar contigo. Fui impulsivo,
y no me detuve a pensar que podía no ser cierto. Siento mucho haberte acusado de algo que no hiciste. Carlos sonrió levemente, un gesto que transmitía no solo comprensión, sino también la certeza de que no guardaba ningún rencor. No te preocupes, Franco. Estas cosas pasan. En este mundo, es fácil que las palabras se distorsionen y que las emociones se intensifiquen. Pero lo importante es que hayamos hablado y aclarado todo. No hay nada que perdonar. Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras, antes de añadir, esto también es parte del aprendizaje. Lo importante es cómo reaccionas después de un malentendido. Y venir aquí, a hablar directamente conmigo, demuestra el tipo de persona que eres. La conversación terminó con un apretón de manos firme, pero también cargado de respeto mutuo. Mientras Carlos regresaba a sus actividades, Franco permaneció en el lugar por unos segundos, reflexionando sobre lo sucedido. Había comenzado el día con una sensación de enojo y desilusión, pero lo terminaba con una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación y la necesidad de mantener la cabeza fría en un entorno tan competitivo. Las palabras de Carlos no solo habían aclarado el malentendido, sino que también le habían dado a Franco una nueva perspectiva sobre cómo manejar las adversidades que inevitablemente enfrentaría en su carrera. El ruido del paddock continuaba a su alrededor, indiferente al breve pero significativo intercambio que había tenido lugar. Los motores seguían rugiendo, los ingenieros continuaban afinando detalles, y los periodistas seguían buscando su próxima historia. Pero para Franco, aquel momento era más que una simple conversación. Era un recordatorio de que en un deporte lleno de desafíos y rivalidades, el respeto y la honestidad podían marcar la diferencia entre el conflicto y la colaboración. Todo comenzó de forma casi imperceptible, como una brisa ligera que pronto se convirtió en un vendaval incontrolable. Durante una rueda de prensa previa a una importante carrera, Carlos Sainz, con su habitual profesionalismo y tono sereno, respondió a una pregunta sobre la estrategia que planeaba seguir. Una pausa breve, acompañada de un leve gesto, fue interpretada por algunos periodistas como un comentario indirecto hacia Franco Colapinto. En un deporte tan mediático como la Fórmula 1, donde cada palabra y movimiento son escrutados al extremo, no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales transformaran aquel instante en una supuesta declaración de guerra. El rumor empezó a extenderse como una mancha de aceite. En plataformas como Twitter y TikTok, vídeos recortados y fuera de contexto se volvieron virales. Los comentarios sugerían desde una rivalidad profesional hasta un supuesto enfrentamiento personal. En cuestión de horas, miles de usuarios debatían acaloradamente, especulando sobre lo que había ocurrido entre Sainz y Colapinto. Algunos afirmaban que la tensión era evidente, mientras que otros insistían en que todo era una fabricación de los medios. Los aficionados se dividieron en bandos, defendiendo a sus pilotos favoritos con fervor, y pronto el tema se convirtió en tendencia global, atrayendo incluso a personas que no seguían regularmente el automovilismo. En el paddock, donde el enfoque debería haber estado en los preparativos técnicos y las sesiones de entrenamiento, el ambiente se tornó tenso. Ingenieros y estrategas trataban de ignorar el ruido externo, pero la avalancha de preguntas de los periodistas era imposible de evitar. Franco Colapinto, todavía adaptándose al ritmo frenético y la presión constante de la Fórmula 1, sintió que su nombre comenzaba a ser mencionado con una intensidad que nunca había experimentado. Para él, todo parecía un malentendido absurdo. Recordaba haber cruzado palabras con Carlos en más de una ocasión, siempre en un tono amigable y respetuoso. No entendía cómo alguien podía creer que había animosidad entre ellos. Carlos Sainz, por su parte, manejó la situación con la calma que lo caracteriza, pero no pudo evitar sentirse molesto. Con años de experiencia en la máxima categoría, sabía que el circo mediático a menudo buscaba historias donde no las había, pero esta vez sentía que se estaba cruzando una línea. La especulación no solo afectaba su imagen, sino también la de un colega al que respetaba. Decidió no quedarse en silencio y, tras una breve consulta con su equipo de comunicación, optó por actuar de manera estratégica. No se trataba solo de apagar el fuego. Era necesario establecer un precedente sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones en el futuro. Mientras las redes sociales continuaban ardiendo, Carlos y Franco encontraron un momento para conversar lejos de las cámaras y los micrófonos. En un rincón tranquilo del paddock, Carlos fue directo. Sé que esto es un disparate, pero no podemos dejar que escale más. Lo mejor será que lo abordemos juntos. Franco, que todavía procesaba el alcance de la situación, asintió con una mezcla de alivio y determinación. Cuentas conmigo. Esto no puede seguir así. Esa breve conversación marcó el inicio de una estrategia conjunta que no solo buscaría aclarar los hechos, sino también enviar un mensaje contundente sobre la importancia del respeto y la verdad en el deporte.
Mientras tanto, en las redes, las teorías y los memes continuaban multiplicándose. Algunas publicaciones insinuaban conspiraciones absurdas, mientras que otras intentaban analizar cada interacción pasada entre Sainz y Colapinto para buscar pruebas de su supuesta rivalidad. En YouTube, comenzaron a aparecer vídeos de análisis que desmenuzaban cada palabra y gesto de ambos pilotos durante la rueda de prensa. La creatividad de los seguidores parecía no tener límites, pero para Carlos y Franco, todo aquello no era más que ruido innecesario que debía ser silenciado antes de que causara un daño mayor. El comunicado conjunto que prepararon fue meticuloso. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para transmitir claridad y firmeza. En él, negaban categóricamente cualquier tensión entre ellos y subrayaban que su relación siempre había estado basada en el respeto mutuo. Además, aprovecharon para destacar la importancia de un periodismo responsable, recordando que las narrativas sensacionalistas no solo dañan a los deportistas, sino también al deporte en su conjunto. El comunicado se publicó simultáneamente en las redes sociales de ambos pilotos, acompañado de una fotografía que mostraba a los dos estrechándose la mano con una sonrisa genuina. La reacción fue inmediata. Aunque muchos seguidores elogiaron la madurez de ambos pilotos al abordar el tema de manera transparente, otros continuaron alimentando las especulaciones. Algunos periodistas se retractaron de las interpretaciones iniciales, mientras que otros defendieron su enfoque, argumentando que simplemente estaban haciendo su trabajo. En cualquier caso, el comunicado logró su objetivo principal: desactivar la controversia y restablecer el enfoque en lo verdaderamente importante, la carrera. Con el paso de los días, el incidente comenzó a desvanecerse de la atención pública, pero no sin dejar lecciones importantes. Para Franco Colapinto, fue un bautismo de fuego en el mundo mediático de la Fórmula 1, una experiencia que lo enseñó a mantenerse firme y no dejarse consumir por la presión externa. Para Carlos Sainz, fue un recordatorio de la importancia de actuar con integridad, incluso cuando las circunstancias son injustas. Ambos pilotos continuaron con sus respectivas preparaciones, demostrando que, en un deporte tan competitivo como este, la verdadera fortaleza no solo está en el rendimiento en la pista, sino también en la capacidad de manejar con elegancia las dificultades fuera de ella. La relación entre ellos no solo permaneció intacta, sino que salió fortalecida. En los momentos previos a la carrera, se les vio intercambiando bromas y comentarios sobre el circuito, como si nada hubiera pasado. Para quienes los observaban, era evidente que todo el drama había sido una construcción externa, lejos de la realidad. Aunque el ruido mediático se desvaneció, el impacto de cómo enfrentaron el problema quedó como un ejemplo de profesionalismo y unidad, recordando a todos que, en la Fórmula 1, los verdaderos valores son los que perduran. Las luces de Las Vegas se reflejaban en las superficies brillantes de los monoplazas mientras el Gran Premio se preparaba para su debut. Los equipos, acostumbrados a la intensidad de los circuitos tradicionales, se enfrentaban al desafío único que ofrecía este trazado urbano, diseñado para exprimir al máximo las capacidades técnicas de los pilotos y las máquinas. Las calles de la ciudad, habitualmente llenas de turistas, ahora estaban repletas de aficionados ansiosos por presenciar la fusión de velocidad, estrategia y el inconfundible glamour de la Fórmula 1. Sin embargo, más allá de los motores y las estrategias, una narrativa había emergido, robando parte del protagonismo: la supuesta rivalidad entre Carlos Sainz y Franco Colapinto. El origen de la controversia fue una serie de declaraciones atribuidas al joven piloto argentino, quien presuntamente había insinuado que Sainz, uno de los nombres más respetados de la parrilla, ya no era el piloto competitivo de antaño. Aunque dichas palabras nunca se confirmaron como auténticas, la velocidad con la que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación amplificó su impacto. Las plataformas digitales se inundaron de comentarios, y el debate se polarizó rápidamente. Algunos defendían a Sainz, resaltando su consistencia y experiencia, mientras que otros veían en Colapinto la frescura y agresividad de una nueva generación que no temía desafiar a los veteranos. En medio de este torbellino mediático, ambos pilotos intentaban mantener la compostura. Carlos Sainz, fiel a su carácter tranquilo y profesional, evitó entrar en el juego de especulaciones. Durante una rueda de prensa, respondió de manera medida cuando se le preguntó sobre los rumores, afirmando que prefería centrarse en la pista y en ofrecer el mejor desempeño posible para su equipo. Sin embargo, su lenguaje corporal reflejaba una ligera incomodidad, evidenciando que, aunque se esforzaba por minimizar el asunto, no era inmune a la presión. Colapinto, por su parte, se encontraba en una situación aún más delicada. Como uno de los recién llegados a la Fórmula 1, cada palabra suya era analizada con lupa, y el escándalo lo puso en el centro de un escrutinio inesperado. En repetidas entrevistas negó haber hecho las declaraciones que se le atribuían, subrayando su respeto por Sainz como piloto y como figura en el deporte.
Sin embargo, la ola de críticas y memes no disminuía, y el joven argentino comenzó a sentir el peso de un entorno que podía ser tan despiadado como fascinante. Detrás de las cámaras, los equipos también sentían las repercusiones. Las conversaciones en los garajes no solo giraban en torno a los ajustes de los monoplazas o las estrategias de carrera. El drama fuera de la pista se había infiltrado en el ambiente de trabajo. Algunos ingenieros y mecánicos, aunque reacios a hablar en público, compartían sus opiniones en privado, y las tensiones comenzaban a notarse incluso en las interacciones más triviales. El viernes, cuando los coches finalmente salieron a pista para las primeras prácticas libres, el enfoque de todos parecía haber cambiado. Los murmullos en el paddock se calmaron momentáneamente mientras los pilotos comenzaban a familiarizarse con el desafiante circuito de Las Vegas. Sainz, mostrando la precisión y experiencia que lo caracterizan, trabajó meticulosamente junto a su equipo para ajustar el equilibrio de su auto. Colapinto, aunque menos experimentado en este tipo de trazados, mostró una determinación que impresionó incluso a sus críticos. Cada vuelta que daba parecía ser una declaración de que estaba allí para competir, no para entretener las controversias externas. El punto de inflexión llegó el sábado por la mañana, cuando un artículo publicado por un periodista independiente desveló la verdad detrás de las declaraciones atribuidas a Colapinto. Según la investigación, las palabras habían sido manipuladas deliberadamente por un usuario anónimo en redes sociales, quien había editado fragmentos de entrevistas para crear una narrativa falsa. El artículo fue un golpe para quienes habían alimentado el conflicto, pero también planteó preguntas incómodas sobre la facilidad con la que las narrativas infundadas podían influir en la percepción pública. Sainz, al conocer esta información, no tardó en expresar su apoyo a Colapinto. En una declaración pública, condenó la difusión de información falsa y elogió la actitud del joven piloto durante el episodio. Es lamentable que alguien se tome el tiempo para crear divisiones en lugar de construir un entorno competitivo sano. Franco no solo ha demostrado su talento en la pista, sino también su carácter fuera de ella. Espero que este incidente nos haga reflexionar a todos, dijo Sainz con la serenidad que lo caracteriza. Colapinto, aunque aliviado por la aclaración, no podía ignorar el impacto emocional que el incidente había tenido en él. En una entrevista, compartió que, aunque había aprendido mucho de la experiencia, no podía evitar sentirse frustrado por cómo algo completamente fabricado había escalado a tales proporciones. Me doy cuenta de que este deporte no solo se trata de conducir rápido. También implica manejar todo lo que sucede fuera de la pista, y eso es algo para lo que nadie te prepara completamente, confesó con honestidad. El domingo, la carrera fue un espectáculo digno del escenario en el que se desarrollaba. Bajo las luces brillantes de Las Vegas, los monoplazas rugieron por las calles, ofreciendo momentos de alta tensión y maniobras que dejaron al público al borde de sus asientos. Sainz, con su habitual consistencia, luchó en la parte delantera del pelotón, aprovechando cada oportunidad para sumar puntos valiosos. Colapinto, por su parte, sorprendió a muchos con su agresividad controlada y su capacidad para adaptarse rápidamente a las exigencias del circuito, demostrando que su lugar en la Fórmula 1 no era casualidad. Al caer la bandera a cuadros, ambos pilotos habían dejado claro que su enfoque seguía estando en la pista, donde realmente importa. Aunque las tensiones fuera de ella habían acaparado los titulares durante gran parte del fin de semana, lo que quedó en la memoria de los aficionados fue el talento y la dedicación de dos competidores que, a pesar de las distracciones, habían dado lo mejor de sí mismos. El Gran Premio de Las Vegas no solo será recordado por la espectacularidad de su circuito y la emoción de la carrera, sino también por las lecciones que dejó. En un deporte donde cada palabra y cada acción son amplificadas por la atención global, quedó claro que la verdad y el respeto son fundamentales para preservar la integridad de la competencia. Para Sainz, fue un recordatorio de la importancia de mantenerse firme ante las adversidades. Para Colapinto, una experiencia que lo marcará y fortalecerá en los años por venir. Y para todos, una advertencia de que, en un mundo tan conectado, la responsabilidad y la ética no son opcionales.